Ya, perfecto, ¿cómo están? Buen día, aquí en Ecuador al menos. Ok. em, a ver, mi idea con ustedes hoy, si es que están de acuerdo, es que podamos hacer un repaso de la distribución binomial y la distribución normal, que son los temas que trabajamos con Carlos la semana pasada. Y les propongo hacer dos momentos. El uno es tener como una pequeña discusión de repaso más bien teórico de estas dos distribuciones para que quede claro los conceptos de las dos y de ahí poder hacer algunos ejercicios. ¿De acuerdo? ¿Sí? Si es que les parece. Y por supuesto, si yo puedo contestar algunas de las preguntas de cosas que no les haya quedado claro a ustedes, lo hacemos. ¿Ya? Listo, entonces yo voy a compartir mi pantalla para ponerles una pequeña presentación que hice, que sí les puse también en la plataforma, pero que hoy de mañana se me ocurrieron un par de láminas adicionales. Entonces no tienen exactamente la misma versión. Después de la clase yo coloco ya esa versión en en la plataforma. La misma versión que voy a utilizar en este momento, ya, pero son casi idénticas. Ya, sí están viendo la presentación. Ya, de acuerdo. Entonces, em, la idea para avanzar en este curso de métodos cuantitativos, estamos en el punto de las distribuciones. Entonces, me parecía acertado que podamos hacer como una pequeña recapitulación muy rápida de lo que significan las distribuciones en general y después por qué es que estamos viendo esta distribución binomial y esta distribución normal como las únicas dos que vamos a ver en realidad. ¿Sí? Bueno, tal vez vamos a ver las distribuciones sesgadas también, em, pero eso lo veremos más adelante en el curso. Pero si entendemos el concepto de distribuciones, va a ser mucho más fácil cualquier distribución que nos pongan por delante poder entenderla cómo funciona y cómo deberíamos tratarlos, ¿ya? Entonces, cuando estemos hablando de distribuciones, en realidad lo que estamos hablando es seguimos hablando de probabilidad, no hemos salido del tema de probabilidad. Estas son distribuciones de probabilidad, ¿ya? Y que por suerte podemos graficarlas para entenderlas un poco mejor, ¿ya? Las distribuciones en general es un concepto abstracto que lo que significa es cómo la frecuencia de nuestros datos, ¿sí? Cómo nuestro grupo se encuentra distribuido, ¿ya? Finalmente es eso, si nosotros estamos hablando sobre el tamaño de la población en términos de número de personas, por ejemplo, ¿ya? Em, ¿Cómo se distribuye esta población? ¿Cuál es su frecuencia? ¿Están más concentrados? ¿Están más dispersos? Finalmente, eso es lo que estamos hablando cuando hablamos de distribuciones, ¿ya? Pero en este caso estamos hablando de distribuciones de probabilidad, ¿ya? Eso es como importante. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque lo que queremos saber es qué tan probable es que se dé una condición dentro de este grupo que estamos analizando. ¿Y por qué es una probabilidad? Porque normalmente cuando nosotros trabajamos con datos en sociología, en ecología, etcétera, no podemos acercarnos a toda la población, sino que estamos hablando de una muestra. Y una muestra siempre necesita de una distribución de probabilidad. ¿Qué tan probable es que esta muestra realmente nos esté dando la información de la población completa? ¿Ya? Entonces, siempre cuando hablemos de distribución, estamos hablando de distribuciones de probabilidad, ¿sí? Sobre todo cuando estamos hablando con muestras. Entonces, en una forma muy simple, fíjense aquí, solo he puesto gráficos, pero estos son como todas las posibles distribuciones que ustedes podrían encontrar cuando vean datos, ¿ya? Una distribución absolutamente uniforme, que significa que tenemos exactamente la misma probabilidad de aparición de cualquiera de los sucesos, por eso se llama uniforme. Este de Bernoulli, ¿no es cierto? Que es así como estos extremos, ¿no es cierto? O es lo uno o es lo otro, no hay nada en la mitad, pero se mantiene la misma probabilidad, ¿sí? Fíjense que es como que fuera una distribución uniforme.
Simplemente que aquí la cantidad em, de frecuencias que podemos tener solo se dividen en dos y que son extremas en general. Bueno, no me voy a dedicar a mostrarles cada una de las distribuciones, pero lo que quiero es que sepan la cantidad de distribuciones que podríamos tener, ¿ya? Entre esas, la distribución binomial que está aquí, ¿sí? Y entre esas, la distribución normal, que es esta que está aquí, que está aquí abajo, la distribución normal, que son los que por ahora nos interesan, ¿ya? De alguna forma la distribución exponencial la vamos a ver en algún momento, ¿sí? Y las distribuciones algo sesgadas como la gamma o la beta probablemente también las vamos a ver, ¿ya? Pero aquí una primera pregunta conceptual, ¿no es cierto? Si yo divido estas distribuciones que tengo aquí arriba, estas dos primeras filas de distribuciones respecto a estas dos distribuciones que tengo abajo, ¿ya? Gráficamente, ¿qué diferencia hay? ¿Y cómo llamamos a esta diferencia? Las unas no son variables discretas y las otras continuas. Correcto, exactamente. Estas dos primeras filas de distribuciones son distribuciones discretas. ¿Qué quiere decir que sean discretas? Que son números enteros, ¿ya? Que no hay continuidad, ¿ya? Por ejemplo, en lanzar una moneda, ¿no es cierto? El resultado puede ser uno, el resultado puede ser dos, ¿no es cierto? Lo mismo cuando lanzas los dados. Cuando tú lanzas los dados, tú tienes números. Puede salir uno, puede salir dos, puede salir tres, puede salir cuatro. Nunca puede salir, cuando tú lanzas el dado, nunca puede salir como resultado 3.5, ¿no es cierto? O es 3 o es 4. ¿Ya? Entonces son distribuciones discretas y por eso es que gráficamente se ven así como que fueran unas barritas, ¿ya? Cuando las distribuciones son continuas, ¿sí? Significa que uno no tiene números solo enteros. Puede tener enteros, pero también números continuos con decimales, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros estamos viendo la talla de niños, la temperatura en grados centígrados en un país determinado, en un lugar determinado, ¿sí? Uno, esas unidades pueden tener o no decimales, ¿ya? Y por lo tanto, su distribución de probabilidad se ve como estas dos últimas filas que están aquí, ¿sí? Porque son distribuciones continuas, ¿ya? Esa es un poco la diferencia. Entonces, de alguna forma, pero solo de alguna forma, nosotros podemos decir que la distribución binomial y la distribución normal tienden a ser muy parecidos, con la diferencia de que la distribución binomial solo aparece para los casos de números discretos y la distribución normal puede ser números discretos, pero hay continuidad. Puedes tener también números decimales. ¿De acuerdo? Eso es como un primer concepto bien importante, ¿ya? Entonces tú puedes tener distribuciones para ver o para poder ver distribuciones de probabilidad de respuestas discretas y otras que son de respuestas continuas, que son las que ustedes tienen acá, ¿ya? Nosotros estamos viendo una distribución discreta, que sería la binomial, y por ahora estamos viendo una distribución continua, que sería la distribución normal. ¿De acuerdo? Si es que hay alguna pregunta, me van haciendo en el camino. ¿Ya? Esto yo les voy a dejar para que ustedes mismos vean, ¿ya? Pero estas son como las preguntas lógicas que uno podría hacer para encontrar el tipo de distribución al cual nos estamos refiriendo, al cual una investigación que ustedes tengan, ustedes pueden con estas preguntas lógicas saber qué tipo de distribución es la que van a obtener, ¿ya? Nuevamente, esto es un ejercicio más teórico, pero es interesante. Por ejemplo, la primera pregunta que uno se hace para saber qué tipo de distribución es justamente la que hacíamos hace un momento, si es que es una distribución discreta o es una distribución continua, ¿ya? Si es que sería una distribución discreta, por ejemplo, ¿ya? La siguiente pregunta es si es que nosotros podemos estimar los resultados y las probabilidades, ¿ya? Si es sí o si es no, dependiendo de eso, uno podría llegar a saber qué tipo de distribución es, ¿ya? En el caso de las continuas, que es lo que más nos vamos a meter en este curso, ¿ya? Si es que es continuo,
Después, la siguiente pregunta que nos hacemos es si es una distribución simétrica o asimétrica, ¿ya? Si es una distribución simétrica, por ejemplo, ¿ya? Fíjense, aquí está, ¿ya? Dice si es que los datos están o no contenidos o muy cercanos alrededor de un valor central, ¿ya? Si es que no está contenido alrededor de un valor central, si es que no están clusterizados, entonces estamos hablando de una distribución uniforme, por ejemplo. Pero si estos datos no estuvieran alrededor de un valor central, sino que tienen algún tipo de distribución que sigue siendo simétrica, ¿no es cierto? Entonces lo que nos gustaría saber es cómo actúan todos los outliers, ¿ya? ¿Cómo se ven esos outliers? ¿Ya? Si es que no tiene outliers, ¿no es cierto? Y si hay límites en los datos, entonces estamos hablando de una distribución triangular, ¿ya? Si tenemos pocos, muy pocos outliers, probablemente estamos hablando de una distribución normal. Y si es que las distribuciones son, perdón, los outliers son pocos, entonces estamos hablando de otro tipo de distribución. Y así, ¿ya? Solo les presento este cuadro para que ustedes vean que con una serie de preguntas uno puede saber qué tipo de distribución es a la que está, con la que está trabajando o la que está viendo. Y cuáles son las características de esas distribuciones, ¿ya? La primera característica fundamental es que si son discretas o continuas, ¿ya? Después tiene que ver con la estimación, si es que son simétricas o no, ¿ya? Y después tiene que ver con la posibilidad de cómo se comportan sus outliers. Esas son como las tres grandes preguntas que uno hace. Hay otras adicionales, pero esas son como las tres grandes preguntas que te dicen qué tipo de distribución podrías llegar a tener, ¿ya? La distribución que nosotros vamos a ver es la binomial, que está aquí, la primera, y la normal, que está aquí, que estoy señalando, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces vamos a lo que vinimos. Empecemos por la distribución binomial, ¿ya? Como les decía, la distribución binomial tiene unas características que hacen que uno pueda definir si es que realmente estamos hablando o no de una distribución binomial de probabilidad, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son esas características? ¿Ya? El uno que veo que no estoy colocando aquí. Bueno, sí lo estoy colocando, no de forma tan explícita, pero a ver, vamos en orden. El uno es que dice hay un número fijo de ensayos que uno puede practicar, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que uno define siempre la cantidad de ensayos que va a hacer, ¿ya? Esa es una característica para poder utilizar una binomial, ¿ya? Ya vamos a ver en los ejercicios que vamos a hacer que siempre tenemos que decir el número de ensayos que vamos a hacer. ¿Cuántas veces vamos a lanzar una moneda? ¿Cuántas veces vamos a lanzar un dado? ¿Ya? Y yo digo, vamos a lanzar 7 veces, 6 veces, 10 veces, 50 veces. Estoy definiendo el número de ensayos que yo voy a hacer. Entonces, siempre hay un número fijo de ensayos. ¿Ya? Solo pueden existir dos resultados posibles, o el éxito o el fracaso. ¿Ya? Y aquí hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de éxito o cuando hablamos de fracaso. ¿Qué es lo que significa éxito? ¿Qué es lo que significa fracaso? Éxito es que se da la condición que queremos y fracaso es que no se da la condición que queremos, ¿ya? Por ejemplo, si es que nosotros lanzamos 7 veces un dado y lo que queremos saber es en esas 7 lanzadas, ¿cuál es la probabilidad de que salga un 6? ¿Ya? El éxito es que salga 6. El fracaso es que no salga 6. ¿De acuerdo? Solo puede haber dos posibilidades, ¿ya? Que salga o que no salga, ¿ya? Si yo digo lanzando ese mismo dado, ¿cuál es la probabilidad que salga el número 3? Entonces, el éxito es que salga 3, el fracaso es que no salga 3, ¿ya? Tercera característica, siempre hay una probabilidad fija de éxito para todos los ensayos, ¿ya? Esto ya lo voy a explicar más adelante porque no hay que confundir la distribución de probabilidad binomial con una probabilidad
fija que tenemos siempre de éxito, ¿ya? Es decir, ¿cuál es la posibilidad de que salga el éxito? ¿Ya? Cuando hacemos estos dos resultados posibles, la probabilidad de éxito siempre es fija. Es algo que nosotros tenemos que fijar siempre de antemano, ¿ya? Cuando hagamos los ejercicios, ustedes van a ver que es mucho más fácil de identificar, ¿ya? Y los ensayos son independientes. Un ensayo se hace y es independiente completamente del ensayo anterior que se hizo, ¿ya? Uno fija el número de ensayos. Si tenemos 7 ensayos, esos 7 ensayos, el uno es independiente del otro, ¿sí? Que yo lance una moneda no condiciona después que yo lance la moneda nuevamente para el siguiente ensayo. Y no condiciona que yo lance la moneda nuevamente para el siguiente ensayo. Son completamente independientes, ¿sí? El experimento siempre es regular. Es exactamente el mismo ensayo el que estoy haciendo, ¿ya? Estas son las características de la distribución binomial. Si ustedes encuentran un ejercicio con estas características, ustedes saben que tienen que aplicar la fórmula de la distribución binomial para poder sacar las probabilidades, ¿ya? Eso es lo importante, ¿ya? Y como les decía, esto está implícito en lo que estoy diciendo, ¿ya? Pero los resultados que uno puede tener tienen que ser números discretos, ¿ya? Números discretos. No puede haber continuidad en los números. Tal vez sí es algo que podría anotar aquí, ¿ya? Si quieren lo puedo poner acá. Los posibles resultados son números discretos, ¿ya? Listo. Este debería ser la otra característica que siempre hay en la distribución binomial, ¿ya? ¿Cómo se ve una distribución binomial? Esto es algo que ya han hecho con Carlos, pero más o menos se debería ver de esta forma, ¿ya? Fíjense que aquí no estoy haciendo una área bajo la curva, sino que son un montón de barritas, ¿ya? Porque mis números a los cuales yo estoy viendo la probabilidad siempre se dibuja en el eje de las Y, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los posibles resultados de esta binomial que yo les estoy mostrando? Los resultados pueden ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, que son números discretos, ¿sí? No hay continuidad aquí. No puede haber un 9, por ejemplo, si estoy en el 9 y en el 10, el resultado de probabilidad puede ser cuál es la probabilidad de 9 o cuál es la probabilidad de 10. Pero yo no puedo tener la probabilidad de 9,5. Por eso es que no tengo una barra intermedia aquí. Solo tengo una barra para el 9 y tengo una barra para el 10. Caterina, Em, los posibles, si lanzo un dado y el éxito es el 6, entonces el resto de los números son un fracaso. el Pero yo, resto, sí. Ujú. sí, entonces ¿cómo se llama? En, Ensayo, em, en cada en ensayo. no en cada ensayo, en cada, ¿cómo se dice? Distribución. En plan, yo cuando hago cuando escribo lo que quiero identificar, ¿Correcto? em, Ajá. cualquier número aparte del 6 va a ser fracaso. Va a ser Y, fracaso. y Sí. puedo escribir una cosa distinta que podría ser como que entonces yo determino cuál es el fracaso y puedo ver más fracasos que éxitos. Eso es Podría lo que... haber, por supuesto. Por supuesto que sí. Ahora vamos a hacer 3 ejercicios y vamos a ver cómo podemos ver y cómo puede ser más fácil entender este tema del éxito y el fracaso, que sería todo lo que no es éxito, ¿ya? Todo lo que no es éxito termina siendo fracaso, porque solo tienes 2 posibilidades, ¿ya? Ahorita lo vemos. Pero lo que quiero que vean por ahora es, ¿cuáles son las características esenciales para que exista una distribución binomial? ¿Y cómo se ve gráficamente una distribución binomial? Puede verse de esta forma, ¿ya? Lo importante aquí es que ustedes van a saber rápidamente que esto es una distribución discreta, binomial, ¿de acuerdo? Ahora, paramos un ratito en
la distribución binomial, ¿ya? Y les voy a dar las características de la curva normal, simplemente para que vayamos viendo también sus diferencias. Mejor dicho, sus características y las diferencias que podrían tener con la distribución binomial, ¿ya? Entonces, una curva normal, igual que la distribución binomial, les voy a dar como las características básicas, ¿ya? El uno es que una curva normal es completamente simétrica. ¿Qué significa simétrica? Que a partir de la media, si lo ven gráficamente, a partir de la media hacia la izquierda, su distribución es exactamente la misma que tiene a la derecha. No puede ser diferente, ¿ya? Aquí les pongo un gráfico, ¿ya? Entonces, si la media está aquí, ¿no es cierto?, en el centro, yo divido en dos partes de esta distribución, ¿ya? Todo lo que esté a la izquierda es exactamente igual en distribución que lo que está a la derecha. Se distribuye igual, su frecuencia es igual, ¿ya? Eso se llama simetría. Esa es la primera característica de la curva normal, ¿ya? Es asintótica, que quiere decir que sus extremos nunca se van a topar y siempre llegan al infinito, ¿ya? Nuevamente me pongo en el gráfico, ¿ya? Sus extremos, aquí está el extremo número uno, el extremo de la izquierda y el extremo de la derecha, nunca, nunca esta línea, por más que se acerque a la línea horizontal que tenemos aquí en el eje de las X, siempre se va a ir acercando al eje de las X, pero nunca, nunca se van a topar, ¿ya? Quiere decir que tú de alguna forma nunca llegas a cerrar esta área completamente, ¿ya? Nunca llega a ser un área completamente cerrada. Siempre hay un pedacito, por más pequeño que nunca se va a cerrar, ¿ya? Esta es otra condición de la curva normal, ¿ya? En el caso de la distribución binomial, siempre se cierra el dato, o sea, tú siempre vas a tener un dato completo, por más extremo que sea, siempre vas a tener el dato de la probabilidad. Pero en el caso de la curva normal, eso nunca va a ocurrir, ¿ya? Pero por supuesto, vamos a estar en un momento tan cerca del cero, porque cada vez va a ser más pequeño esa área, ¿no es cierto? Que ya se considera como que tienes toda la distribución completa, ¿ya? Entonces, esa es la segunda característica que es asintótica, ¿ya? Siempre tienden al infinito. Esto ya lo saben ustedes, en el centro de la curva siempre se van a encontrar, deberían encontrarse la media, la mediana y la moda, ¿sí? En el punto central de la curva de distribución normal, siempre van a coincidir la media, la mediana y la moda. Esto es obviamente si es que tuvieras una curva normal perfecta, absolutamente perfecta, ¿ya? En la vida real, en nuestras distribuciones, no tenemos una curva normal tan perfecta. Vanessa, Perdón, ¿qué es otra vez la moda? la moda es el dato que más se repite en tu conjunto de datos, ¿sí? Es el Ok. dato que más se repite. ¿Y dónde es la diferencia? Ah, ok, ok, sí, entiendo, gracias. Ya, perfecto. ¿Ya? Aquí una característica que es absolutamente esencial. Tanto en la distribución binomial como en la curva normal sucede esto, que es que el área total bajo la curva siempre representa el 100% de los casos. ¿Ya? Si yo estoy en esta curva normal, todo el área que está bajo la curva, todo esto que está aquí, todo, absolutamente todo, esto es el 100% de los datos que yo estoy analizando. Representa el 100% de los datos. ¿Ya? Normalmente yo lo coloco como un valor de 1, porque acuérdense que la suma de todas las probabilidades siempre da 1, ¿ya? La suma de todas las probabilidades siempre da 1. Entonces, esta curva, esta área bajo la curva, siempre vale 1, no puede valer más, ¿ya? En el caso de la distribución binomial, la suma de todas las barritas me tiene que dar 1 también, ¿sí?
Pero aquí, como son discretos, yo voy sumando cada una de los valores de probabilidad de las barras. En el caso de la curva normal, yo no hablo de barras, sino que hablo de un área. Entonces, el área total bajo la curva es igual a 1, siempre, o 100%. ¿Ya? Ahí están todos los datos contenidos. ¿Ya? Los elementos centrales del modelo, o sea, de la curva normal, son la media, el valor medio, y la varianza o la desviación estándar. Esos son como sus valores más importantes. Son los que definen la curva normal. Son los que uno puede entender mucho mejor las condiciones de la curva normal cuando uno entiende bien la media y obtiene el cálculo de la media y puede obtener el cálculo de la desviación estándar o de la varianza, que es lo mismo, ¿no es cierto? El uno es el cuadrado del otro nada más. ¿Ya? La desviación estándar al cuadrado es la varianza. ¿Ya? Pero estos son los dos datos clave. Y el 90% del total de la estadística paramétrica que nosotros usamos está de alguna forma ligado a la media y a la varianza. ¿Ya? Y esto último es algo que vimos con Carlos, que lo vamos a repetir, que es que el conteo de las desviaciones estándar a partir de la media otorga un porcentaje fijo de casos acumulados. ¿Ya? Ya les voy a poner otro gráfico. Pero estas son las características de la curva normal. Si ustedes encuentran este patrón de comportamiento en los datos que ustedes están utilizando, entonces se están refiriendo a la curva normal. ¿De acuerdo? O algo parecido a una curva normal. Entonces, como les dibujaba aquí, aquí está la curva normal, ¿ya? Pero vamos a ver las características esenciales de esa curva normal. Estamos viendo mucho más de la curva normal porque en realidad es con lo que más vamos a trabajar. Ya después no vamos a trabajar tanto con la distribución binomial, ¿ya? Caterina, adelante. Es asintótica porque no sabemos el número, porque el número de los ensayos no es fijo. Porque los ensayos podrían ser infinitos. Sí, podría ser. Pero además porque como tienes una continuidad... A ver, la curva normal tiene algunas características que ni yo realmente las logro entender al 100%, ¿ya? Pero la cantidad de ensayos que tú tienes y el tipo de distribución de probabilidad, porque es un área y porque no es discreta, sino continua, hace que tú no puedas saber nunca el 100% de la distribución de probabilidad. O sea, tú no puedes cerrar esa curva. Por eso se la llama asintótica, ¿ya? Obviamente los valores en los extremos son tan bajos que ya se descartan. Cuando ya tienes valores, más o menos hazte la idea de esto, Caterina. Si tú tienes valores por encima de 3 desviaciones estándar, tú ya consideras que esos extremos son casi cero, que no existe la probabilidad de que suceda. O es una probabilidad tan baja que ya no la consideras. Yo no entiendo cómo se relaciona eso con la vida normal. En plan, ¿qué tipo de encuesta voy a hacer yo para que lleguen a ese tipo de Pa- resultado? Ya, lo vamos a ver. Ahora hacemos un ejemplo. Ahí queda más claro. Lo que pasa es que la continuidad hace que tú siempre puedas tener un valor por encima de tu valor extremo o por debajo de tu valor extremo, porque los números pueden continuar hacia arriba o hacia abajo. Pero esos valores tú ya los descartas porque no son parte de tu ensayo, ¿ya? Es decir, ahorita lo que estamos viendo es la teoría de la distribución normal. En el momento en que ya la aplicas a una situación específica, tú vas a saber cuáles son tus extremos. Entonces, cualquier cosa que esté por debajo o por encima de tus extremos ya no se considera, ¿ya? Y se rompe la curva normal en ese momento, ¿ya? Pero teóricamente una curva normal nunca se va a cerrar, de forma teórica, no de forma práctica. Ya lo vamos a ver en forma práctica, ¿ya? Aquí, con este gráfico, yo puedo de alguna forma mostrarles algunas de las características que tiene la distribución normal, ¿ya? Primero, la simetría, ¿sí? Son exactamente iguales como un espejo, la simetría del lado izquierdo que el lado derecho. Cuando yo digo lado izquierdo, lado derecho, siempre me estoy refiriendo a la media. La media es la que divide lo izquierdo de lo derecho. Entonces, de la media hacia la izquierda tiene que ser absolutamente simétrico que de la media a la derecha. ¿Ya? Y si yo estoy dividiendo en la mitad
esa distribución, significa que si todo vale 1, el 0.5 de mis datos tienen que estar a la izquierda y el 0.5 de mis datos tienen que estar a la derecha, ¿ya? Porque entre los dos siempre puedo sumar 1, ¿ya? 0.5 a la izquierda, 0.5 a la derecha. Eso mantiene la simetría como les estoy mostrando, ¿ya? Esto es importante porque después uno a partir de esa simetría puede hacer algunos cálculos rápidamente o saber de qué está hablando. Y entonces, este es como la primera, eh, las primeras dos condiciones que estamos viendo. Todo vale 1. Si dividimos en la mitad de forma simétrica a partir de la media a la distribución normal, nos vamos a quedar con el 0.5 para un lado y el 0.5 al otro. ¿0.5 qué? Del total de los datos que tenemos y es la posibilidad de encuentro de esos datos, ¿sí? 0.5, ¿sí? Siempre estamos hablando de distribuciones de probabilidad. Lo que estamos viendo siempre es probabilidad. Es un 0.5 de probabilidad de encuentro, ¿ya? Y esto es lo que ustedes veían con Carlos, ¿ya? Entonces, esta sigue siendo una curva normal, pero había esta última propiedad que yo les decía que a partir de las desviaciones estándar y el número de desviaciones estándar que nosotros nos movamos a partir de la media, uno puede saber exactamente cuánta población está contenida en esa área, ¿ya? Entonces, fíjense que aquí tengo la media de esta distribución que está en verde, ¿no es cierto? Aquí está la media. Si yo veo toda esta distribución, déjenme ver si es que puedo colocar esto. Ya. De esta media hacia la izquierda yo tengo el 50% de mis datos. De la media hacia la derecha yo tengo el 50% de mis datos. Pero la propiedad en donde si yo me muevo una distribución, perdón, una desviación estándar a la izquierda y una distribución estándar a la derecha, ¿cuánto tengo de mis datos, de mi probabilidad de mis datos en esta área? Yo alcanzo el 68%, ¿ya? El 68,2 en realidad, 68,2, pero ya, redondeando tenemos el 68% de mis datos. Si es que es una curva normal, el 68% de mis datos siempre están una desviación estándar hacia la izquierda de la media y una desviación estándar a la derecha de la media. Si yo tomara solo una distribución estándar a la izquierda, yo lo que tengo es el 34,1% de mis datos, que es del área que me queda aquí bajo la curva. Toda esta área que está bajo la curva, todo esto de aquí, es 34, ¿sí? El total es 100%. Esta área que está aquí solo representa el 34%. Si yo me muevo dos distribuciones de estándar a la izquierda y dos distribuciones de estándar a la derecha, yo me encuentro con el 95% del total de mis datos. Ahí están contenidos el 95% del total de mis datos, ¿ya? Si yo me muevo una distribución estándar a la izquierda, llego al 34% de los datos. Si yo me muevo dos desviaciones estándar, yo tengo que sumar 13,6% adicional, ¿sí? Con dos desviaciones estándar, ¿ya? Pero las dos desviaciones a la izquierda y las dos desviaciones a la derecha ya contienen el 95% del total de mis datos. Y si me muevo tres desviaciones estándar, yo consigo el 99,7% de mis datos, ¿sí? Solo con tres desviaciones estándar, yo ya puedo tener casi el 100% de mis datos. Entonces ahí, Caterina, si yo me muevo 4, 5, 6, 7, 8 desviaciones de estándar, en realidad yo ya no sumo tanto porcentaje. Siempre voy a tener 99 algo. 99,8, 99,9, 99,9999. Nunca voy a llegar al 100%. Pero como esa acumulación de datos a partir de las desviaciones de estándar ya no es tan grande, porque las áreas son tan pequeñas, tan pequeñitas, yo ya las puedo descartar. Entonces, normalmente, si uno sobrepasa las tres desviaciones estándar, ¿sí? Esos datos que están por debajo o por encima de las tres desviaciones estándar, normalmente yo ya las puedo descartar.
como que son casi probabilidad cero, ¿sí? Casi probabilidad cero. ¿Alguna pregunta ahí? Esto es muy importante porque la mayoría de ejercicios que vamos a ver a continuación y lo que ustedes van a ver con Carlos mañana se aplica a esta regla. Esta es la regla fundamental. Ahorita vamos a repetir el ejercicio que ustedes hicieron con Carlos y detenidamente vamos a ver esto, ¿ya? Pero si es que ustedes logran entender esta lógica, va a ser mucho más fácil la resolución de ejercicios que hagamos. Y cuando ustedes vean una curva normal, que normalmente lo van a ver en un artículo científico, ustedes van a lograr entender qué es lo que está sucediendo, qué les está intentando decir ese artículo, cómo es la distribución de probabilidad de esos datos. ¿De acuerdo? Una pregunta para todos. ¿Por qué finalmente es tan importante? Voy a colocar esto. ¿Por qué termina siendo tan importante entender la distribución normal por encima del resto de distribuciones que tenemos? ¿Por qué solo estudiar la distribución normal con más detenimiento y no hacer lo mismo, el mismo ejercicio, con el resto de distribuciones que podemos tener? ¿Cuál es la principal razón de hacerlo? Le estaría mostrando un buen muestreo, o sea, una buena obtención de datos, No. ¿no? Cualquiera de esos puede ser una buena obtención de datos. Cualquier tipo de distribución puede ser a partir de una buena obtención de datos. ¿Por qué la normal termina siendo tan importante? Vanessa. Tal vez porque cada de las otras se puede transformar en una normal. No, tampoco. Es una buena razón, pero no, no es la principal razón. Sí es verdad que uno puede hacer juegos matemáticos para que, por ejemplo, una distribución exponencial se vuelva una distribución normal, ¿ya? Con un juego matemático, con un cálculo matemático, pero no, no es la principal razón tampoco. María Fernanda. Porque sirve de comparación, además que hay muchas variables que toman ese comportamiento, como la altura, el peso. Correcto. Por ahí vas, María Fernanda. En, digamos, cuando nosotros estamos tomando datos, no todos, por supuesto, pero cuando estamos tomando datos, casi de cualquier cosa, puede ser altura, puede ser temperatura, puede ser cualquiera, el que ustedes imaginen, ¿no es cierto? Años, tamaño de la gente, química en el agua, el pH, etcétera. En general, el comportamiento en la naturaleza tiende, cuando ya hay una buena acumulación de datos, tiende a parecerse a una distribución normal. La distribución normal se estudia con tanto, digamos, se ha hecho tanto con la distribución normal, porque es el comportamiento, es la distribución que más se puede encontrar en cualquier fenómeno de estudio que hagamos. Por eso es que se estudia la distribución normal. No es por otra razón. Si es que nosotros tuviéramos un comportamiento más hacia el exponencial, que sí existe, por supuesto, por ejemplo, cuando hablamos de ingresos de la gente, tiene ese comportamiento, pero en general, la mayor cantidad de estudios que se hacen y cuando nosotros estamos hablando de tomar datos cuantitativos, el comportamiento que más se repite en el mundo es la distribución normal. Por eso es que hacemos tanto énfasis en la distribución normal, ¿sí? Cuando ustedes oigan hablar de estadística paramétrica, ¿cuál es la diferencia con la estadística no paramétrica? ¿Quién me puede decir? Esto es un término que ustedes lo van a oír todo el tiempo. Utiliza estadística paramétrica. O alguien te dice, no, tus datos no funcionan, tienes que utilizar estadística no paramétrica. ¿Por qué hacen esa distinción? Entiendo que la paramétrica es para los datos que están en una distribución normal, ¿no? Exactamente. Es lo que dice Juliana. Cuando te hablan de cuando te hablan de estadística paramétrica, esa estadística solo se puede aplicar si es que tus datos cumplen con la distribución normal. Si tus datos no cumplen con la distribución normal y otras cosas, pero en general esa es la principal, tú aplicas distribución paramétrica
Si es que tus datos son, por ejemplo, así, exponenciales, y no puedes transformarlos por alguna razón, no puedes hacer que se vuelvan una curva normal, esto tiene que ser leído o tiene que ser calculado a través de estadística no paramétrica. Paramétrico, dentro de los parámetros, quiere decir que está dentro de la curva normal. ¿De acuerdo? ¿Ya? Cualquiera de estos otros que no sea la curva normal es estadística no paramétrica, increíblemente. ¿Ya? Pero como la mayor cantidad de la estadística se ha desarrollado para la curva normal, entonces ahí es cuando hacemos transformaciones y decimos, ok, tenemos una distribución beta, yo voy a hacer un cálculo matemático para convertirlo en una distribución normal y ahí sí aplicarle toda la estadística paramétrica. Emilia. Melqui, ¿en qué casos no puede haber esa transformación Cuando a una distribución normal? son muchas más veces de la que uno se imagina, ¿ya? Y esto tiene que ver más con el tipo de información que tú estés intentando trabajar. Por ejemplo, estas son como distribuciones regulares, las que yo estoy mostrando, Emilia, pero tú puedes tener distribuciones que no son regulares. Por ejemplo, déjame ver, yo tengo aquí la distribución exponencial, pero en vez de tener la distribución exponencial, imagínate que yo tengo una distribución, déjame ver si puedo pintar aquí, yo tengo una distribución que haga esto. Es exponencial, después vuelve a subir, después baja y después vuelve a subir, por decirte algo. Este es otro tipo de distribución que no es una distribución tan regular. A este tipo de datos es muy probable que yo, haciendo una transformación, no pueda llegar a que se convierta en una distribución normal. Cuando tengo distribuciones muy irregulares, ¿sí? Ahí tienes que hacer otras cosas, que es separar tus datos, tratarlos de forma independiente la parte alta de la parte baja, es decir, hay muchas cosas que puedes hacer. O simplemente, y a veces es lo más recomendado, es utilizar estadística no paramétrica. No todo tiene que convertirse en estadística paramétrica. Ese es un falso que nos han dicho sobre la estadística, ¿ya? La estadística no paramétrica es extremadamente importante para leer este tipo de datos sin tener que transformarlos. Además, porque hay mucha gente que dice que el rato que tú transformas datos, de alguna forma ya estás degradando la información, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado cuando uno hace esas transformaciones, saber qué es lo que está haciendo para no degradar la información, ¿ya? Listo. ¿Alguna pregunta que tengan hasta ahí? Si no, vamos a entrar ahorita a unos ejercicios de distribución binomial y después de unos de distribución normal. Em, ya, creo que nadie. Ya, ok. Entonces denme un segundito. Me saco esta chompa que ya me dio calor. Ya, listo. Yo les puse una tabla Excel, que si quieren la pueden abrir y podemos ir haciendo en conjunto, en ¿cómo se llama? En la plataforma, para hacer unos ejercicios de distribución binomial, ¿ya? Entonces yo voy a abrir ahorita ese mismo archivo. Voy a abrir ese archivo para que hagamos el ejercicio desde acá también. Distribución binomial ejercicio. Aquí está. Ya, ahora les comparto la pantalla. Ya. Si no tienen este archivo, pueden abrir una hoja Excel y simplemente ponen el enunciado que está ahí. No hay más. En realidad, no, el archivo no es más complicado que eso. Pero si lo tienen, ahí lo bajan. ¿Ya? Entonces, vamos en orden. Primero, entendamos bien la pregunta. Vamos a tomar una decisión de qué tipo de distribución es y de ahí vamos a intentar desarrollarlo con los datos que tenemos. ¿Ya? En estas hojas de Excel que yo les pongo, hay una hoja acá, la última, que dice fórmulas. ¿Ya?
Acá yo les pongo en resumen cuál es la fórmula de la distribución binomial para que ustedes la tengan y cómo se puede escribir en términos de el Excel para que ustedes también lo tengan. ¿De acuerdo? O sea, aquí esto vamos a utilizar, ¿ya? Pero para que ustedes siempre sepan que yo intento colocar las fórmulas que se deben utilizar, ¿ya? Entonces, distribución binomial 1 dice aquí. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que lanzando 7 veces una moneda salga X veces sello? ¿Ya? ¿Qué quiere decir X? Vamos un poco más atrás, perdón. Vamos a entender la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que lanzando 7 veces una moneda salga X veces sello? ¿Ya? Primero, esta es una pregunta que nos dice cuál es la probabilidad. Tenemos que sacar unas probabilidades. ¿Ya? Entonces, un ejercicio de probabilidad. Me está diciendo que tengo que lanzar 7 veces una moneda. Cuando me dice lanzar 7 veces una moneda, ¿qué dato me está dando? El número de El número de eventos. El número ensayos. de eventos. El número de ensayos que voy a hacer. Voy a lanzar 7 veces una moneda, son 7 veces que la voy a lanzar, son 7 ensayos. ¿Ya? Entonces yo puedo ir anotando aquí algunas cosas importantes. El 1 es que el n es 7. El número de ensayos es 7. Yo lo represento con n. ¿Ya? Después me dice que lanzando 7 veces que lanzando 7 veces una moneda salga X veces sello. ¿Qué significa X en este caso? Hace para cada uno. La El, probabilidad de éxito. Probabilidad de éxito. perdón, Pedro? No te oí. Hace para uno, para dos, para tres, para cuatro. Tenemos las probabilidades de éxito. Correcto. Me está diciendo las probabilidades, no las probabilidades, las veces, los éxitos que yo podría tener. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los éxitos que yo podría tener? El primer éxito lo voy a anotar aquí, X. Voy a decir qué valores puede tomar X, ¿ya? Y X podría tomar los siguientes valores. Podría tomar el valor de, si yo lanzo una moneda, ¿qué posibilidad hay que salga X? No, perdón, me estoy expresando mal. Lanzo una moneda, ¿no es cierto? ¿Qué podría suceder? Salir cara o sello. Salir cara o sello. Eso significa que sello, si yo lanzo una vez la moneda, podría salir 0 veces o una vez, ¿no es cierto? O sale una vez sello o no sale ninguna vez sello. Entonces las probabilidades de, mejor dicho, las veces en que sale sello son 0 o una vez, ¿ya? Si yo lanzo 2 veces la moneda, la misma moneda, ¿qué puede suceder con sello? ¿Cuántas veces puede salir? Pueden salir 2 veces. Una vez. Pueden A salir, 2 veces. pueden salir 2 veces, puede salir una vez o puede salir ninguna vez, ¿no es cierto? ¿Están de acuerdo? Lanzas la moneda, anotas. Lanzas la moneda, anotas. ¿Qué puede suceder? Que no haya salido ninguna vez, que haya salido solo una vez o que haya salido máximo 2 veces, ¿ya? Entonces, X sigue siendo 0, 1 o 2. Si yo tengo 3 lanzamientos, o sea, 3 ensayos, lo que podría suceder es que salga o una vez, perdón, ninguna vez, una vez, 2 veces o 3 veces, ¿cierto? Y así hasta el número 7. Entonces, X puede ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Ya? ¿Puede ser 8? No, porque yo tengo un número limitado de ensayos. Nunca voy a lanzar 8 veces, porque los ensayos siempre son 7.
Pero las posibilidades que yo tengo de que salga X veces sello son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Ya? Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Algo que ahí no esté quedando claro. ¿O están claros con estos dos primeros datos que estoy colocando? Ya. Siguiente pregunta. Si yo lanzo en un ensayo, solo en el primer ensayo, yo lanzo la moneda. ¿Cuál es la probabilidad, mejor dicho, cuál es el éxito y cuál es el fracaso? Éxito es que salga sello. Correcto. Y fracaso es que no salga sello. Entonces, P, que sería la probabilidad de éxito, ¿sí? La pongo aquí, y Q, que es la probabilidad de fracaso, la voy a poner aquí, ¿ya? ¿Cuál es ahora entonces le pregunto, ¿cuál es la probabilidad de éxito en el lanzamiento de una moneda? Un medio. Un medio, ¿no es cierto? 0,5. Aitana, ¿por qué dijiste 0,5? ¿Por qué sabes que es 0,5? Porque tienes dos opciones, o éxito o no éxito, o sea, cara o cruz. ¿Ya? Entonces, o sale cara o sale cruz. Ya, correcto. Entonces, En este ujú. caso, Aitana está haciendo algo que es esencial, que es con información previa determinar cuál es la probabilidad de éxito. Tú siempre necesitas una información previa para saber cuál es la probabilidad de éxito. En este caso, como estamos hablando de una moneda que todo el mundo lo conoce y que todo el mundo sabe y asume que cuando tú lanzas una moneda tienes un 50% de probabilidad de que salga de un lado o 50% de probabilidad de que salga del otro, siempre y cuando sea una moneda que no esté cargada, que no esté amañada, ¿no es cierto? Entonces, la probabilidad de éxito en este caso es de 0,5, pero solo en este caso y solo porque tenemos información previa. Siempre en una distribución binomial tú tienes que saber cuál es la probabilidad de éxito a priori. Siempre. ¿Ya? No es algo que tú tengas que calcular, es algo que tú tienes que colocar. ¿Ya? Solo en términos matemáticos. ¿Ya? Obviamente es fácil en el cálculo, pero en términos matemáticos, ¿cómo obtengo la probabilidad de fracaso? 1 menos P. Restando, ¿no? Correcto. 1 menos la probabilidad de éxito. Entonces esto es igual a 1 menos la probabilidad de éxito, que sale 0,5 en este caso en particular. ¿Ya? Por eso es que te dicen que lo único que tienes que obtener tú es la probabilidad de éxito. Si tú ya tienes la probabilidad de éxito, siempre vas a lograr obtener la probabilidad de fracaso como 1 menos la probabilidad de éxito. ¿Ya? Ya, hasta ahí alguna pregunta. ¿Esta es una distribución continua o es una distribución discreta? Discreta. Discreta, porque tus resultados no pueden ser un número decimal, solo puede ser un número entero, ¿cierto? O es una vez, y esto está determinado por X, ¿sí? 0 veces sello, 1 vez sello, 2 veces sello, 3 veces sello, hasta 7 veces sello. Como estos son números discretos, entonces estoy hablando de una distribución discreta, ¿ya? Y como solo tienes dos opciones, que sea éxito o fracaso, entonces estás hablando inequívocamente de que es una distribución binomial. Solo ahorita nos estamos dando cuenta que es una distribución binomial lo que estamos haciendo. Porque tienes unas respuestas discretas, el X es discreto, y solo tienes dos posibilidades, o que sea éxito o que sea fracaso. ¿Ya? Entonces estamos hablando de una distribución binomial. Ok.
Entonces intentemos resolver este ejercicio, ¿ya? Lo primero que yo voy a plantear, y esto es como una, digamos como una pequeña norma para hacer distribución binomial, yo creo que es como un pequeño orden que ustedes pueden seguir, es que lo que yo debería anotar son dos cosas, el X y el N, ¿ya? De forma separada. Entonces, los valores de X ya dijimos que pueden ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Ya? Los voy a poner todos bonitos acá. Vamos a centrarlos, hacer esto un poquito más pequeño. Ya. X son los valores que puede tomar sello en cada uno de esos lanzamientos, ¿no es cierto? ¿Ya? Perdón, en los 7 ensayos. ¿Ya? N, ¿cuánto vale con 0? Con X0. Cero. Seguro, María Fernanda, ¿qué es N? Ah, la cantidad de ensayos, es La cierto. cantidad de ensayos. Entonces, en 0, ¿cuánto vale N? 0.5 a la séptima. No. ¿Qué te está diciendo la pregunta? ¿Cuántos ensayos hay que hacer? 7. 7. ¿Siempre hay que Ujú. hacer 7 ensayos? ¿Sí o no? ¿No? No. Claro. 7, 7, 7. Ya voy a quitar esos decimales y les explico. Fíjense la pregunta nuevamente. ¿Cuál es la probabilidad de que lanzando 7 veces una moneda salga X veces ello? ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy anotando aquí? Para X0 en 7 ensayos. Para X1 en 7 ensayos. Para X2 en 7 ensayos. ¿Qué quiere decir? Que me salga 0 veces sello en 7 lanzadas. Que me salga una vez sello en 7 lanzadas. Que me salga 2 veces sellos en 7 lanzadas y así hasta 7 veces sello en 7 lanzadas. Los ensayos no cambian. Los ensayos son exactamente lo mismo. Lo único que puede cambiar es la probabilidad de que lanzando 7 veces una moneda, cuántas veces nunca te salga sello. O cuántas veces te salga una vez sello. O cuántas veces te salga 2 veces sello. 3, 4, 5, 6, 7. Lorenzo. Pero, ¿y por qué no está bien lo que dijo Pedro? Porque yo me imagino que, o sea, si nunca va a salir sello, significa que cada vez va a salir cara, ¿no? O sea, la otra parte, no sé cómo se llama en español. Y eso debería ser como 0,5 elevado a la séptima, ¿no? Es la Va- probabilidad de eso. Vamos a ver si es que eso sale. Si es Pedro, mantén tu dato ahí y nosotros vamos a hacer los cálculos y vamos a ver cuánto sale, ¿de acuerdo? Puede ser, Lorenzo. Vamos a ver en números si es que eso sale o no, ¿ya? Lo único que quiero es que ahorita sigan la lógica de organizarse para poder resolver estos ejercicios y que no se pierdan en el intento y que sepan exactamente qué es lo que están haciendo, ¿ya? Entonces, lo único que les estoy diciendo ahorita es los valores que puede tomar X, pero en esos ensayos, que siempre van a ser 7, nunca van a ser menos. Tú no puedes cambiar el número de ensayos, siempre tienes que mantenerlos, ¿ya? Eso es lo que estoy diciendo, ¿ya? Y P de X, la probabilidad de X es lo que nosotros queremos calcular en cada uno de estos puntos, ¿ya? Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que nunca me salga sello en 7 lanzadas? ¿Ya? ¿Cuál es la probabilidad de que me salga una vez en 7 lanzadas, 2 veces en 7 lanzadas y así? Y vamos a ir haciendo el cálculo uno por uno, ¿ya? Como ya entendemos que esta es una distribución binomial, nosotros vamos a aplicar la fórmula de la distribución binomial, ¿ya? ¿Cuál es la fórmula que tenemos? Es esta de aquí. Esta es la fórmula de la distribución binomial, ¿ya? Que ustedes vieron con Carlos también, ¿ya? Y esta distribución tiene dos partes. Una parte que está entre paréntesis, ¿qué significa esta parte que está entre paréntesis?
Combinaciones. Combinaciones. Exactamente. Esa es la fórmula de la combinación. Que multiplica, ¿no es cierto?, a la probabilidad de éxito de X multiplicado por la probabilidad de el número de ensayos menos X. Eso es lo que tenemos que aplicar. Todo esto es igual a la fórmula que ustedes tienen aquí, que sería la fórmula de la combinación, si se acuerdan de la fórmula de combinación, el factorial de n sobre el factorial de x que multiplica a la resta entre el total de ensayos y x, el factorial de la resta entre el total de ensayos y x. Y todo esto multiplica a p de x a q de n menos x. ¿De acuerdo? Esta es la fórmula que tenemos que aplicar. ¿Ya? Hasta ahí de acuerdo. Solo quiero saber que estemos paso a paso. Yo la voy a aplicar de esta forma que ustedes van a ver aquí. ¿Sí ven? Esta es la misma fórmula que está acá arriba, pero si es que yo lo estuviera haciendo en Excel. Es la fórmula de Excel. Claro que en vez de poner todos estos factoriales que están acá, ¿no es cierto? Yo podría aquí poner la fórmula de la combinación, ¿ya? Pero yo lo voy a hacer paso por paso. Es decir, voy a aplicar exactamente esta fórmula que está aquí y la voy a colocar en el primero de mis probabilidades. Vanessa. Aquí tengo una pregunta. Sí. Para el examen, em, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo tenemos que calcular y si así como lo hiciste tú aquí abajo o con la fórmula que existe ya en Excel o no Pues tenemos que calcular? puedes hacerlo de la forma que tú quieras. No va a haber ningún problema. Y la otra cosa que sí es importante es que no queremos que nadie se aprenda ninguna fórmula. Ok. Ustedes pueden tener un papel al lado suyo con todas las fórmulas que ustedes quieran, ¿sí? No hay que aprenderse de memoria nada. Entonces, ustedes pueden tener en un papel en el examen o en cualquier momento, pueden tener aquí esta fórmula para poder aplicarlo. No hay que aprenderse de memoria las fórmulas, ¿sí? Perfecto, gracias. Ya, muy bien. Entonces, regreso a mi ejercicio. P de X, ¿ya? Entonces, voy a aplicar esa fórmula y veamos cómo me va. Veamos cómo me va, porque puede ser que no es tan difícil que me equivoque, ¿ya? Entonces, igual voy a ir en orden, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que voy a hacer es sacar la combinación. Entonces, yo necesito el fact, ¿no es cierto? ¿El factorial de qué? Si es que no estoy mal, es el factorial de n, ¿no es cierto? El factorial de n que tiene que dividir para el factorial, voy a poner, perdón, el factorial, y estoy viendo aquí mi fórmula también para no equivocarme. El factorial de x, ¿no es cierto? Que multiplica a el factorial, perdón, el factorial de n menos x, de n menos x, y todo esto lo cierro. Hasta ahí es la fórmula de la combinación. Factorial de n que divide al factorial de x que multiplica al factorial de n menos x. Eso es lo que estoy haciendo. Es la fórmula de la combinación. ¿Ya? Esa es la primera parte de la fórmula. Y la segunda parte de la fórmula, entonces, es que todo esto yo tengo que multiplicar. ¿Por qué? Por la probabilidad de éxito, que está aquí arriba, ¿no es cierto? Entonces yo puedo coger esta probabilidad de éxito. Déjenme ver si estoy bien. Voy a poner un paréntesis aquí nada más. La probabilidad de éxito
¿sí? Y ustedes saben que en Excel yo tengo que dejar fijado, porque este valor no tiene que cambiar nunca, entonces yo tengo que fijar este valor. Entonces, fijo este valor para que no se me mueva, para que siempre sea la probabilidad de éxito lo que esté ahí, que se potencia. ¿Dónde está aquí el sombrerito? A ver si es que lo encuentro. Ahí está. Elevado, es ese signito, ¿no es cierto? Ese es el elevado a la probabilidad, perdón, a X, elevado a X. Aitana, adelante. Sí, ¿cómo se fija el valor, perdón? Con estos signos, este signo de moneda, tienes que ponerle el signo de moneda antes de la letra y el signo de moneda antes del número. Con eso esta celda queda completamente fijada, nunca se va a mover. ¿Ya? Entonces ahí está elevado. Estoy elevando la probabilidad de éxito sobre X, que es lo primero que me pide, y todo esto multiplicado por la probabilidad de fracaso, que está acá, que también la voy a fijar para que no se mueva, elevado a n menos x, ¿no es cierto? Entonces, elevado, entre paréntesis nuevamente, a n menos x. Y cierro todos los paréntesis. A ver, perdón, ¿dónde estoy? Acá. Y cierro este paréntesis y cierro este paréntesis. Hasta ahí debería estar. Entonces, la segunda parte de la fórmula. Así súper lento, no hay problema que hagamos esto con así lentito, lentito. Copien todo, vean que esté funcionando, porque ustedes seguramente tienen las celdas en otro lado. No se olviden de fijar las celdas de la probabilidad de éxito y de probabilidad de fracaso. Malky, yo tengo una duda. Estoy un Sí, poco confundido. O sea, estos son ensayos independientes. independientes. Y por eso es que no estamos restando, por ejemplo, la probabilidad de que salga cero sellos en 7 eventos y la segunda no es que no le restamos uno porque son como independientes un evento del otro, un ensayo del No, otro. Sí. no tienes, o sea, toda la suma de todas tus probabilidades te va a dar 1. Eso sí. ¿Ya? Porque esta es una probabilidad de, lo que pasa es que sello puede tener varias formas de encontrar su probabilidad de que no ocurra o su probabilidad de ocurrencia hasta 7 veces porque son 7 ensayos. Si tú sumas todas esas probabilidades, te va a dar 1, siempre, ¿ya? La suma de las probabilidades de sello te va a dar 1 en los 7 ensayos. No puedes modificar esos 7 ensayos, siempre tienen que ser 7, ¿ya? Voy a poner Enter y debería haberle salido este valor. Y perdón, ¿puedes mostrar la fórmula un segundito más? Por supuesto. Ahí la estás viendo, arriba. O si no, podemos... Espérate. Veamos si es que así se ve mejor. Solo para que puedan ver la fórmula ahí en grande. Ahí está. Solo para que entendamos mejor, le voy a multiplicar a todo esto por 100, para que me den porcentaje, ¿de acuerdo? A su fórmula simplemente multiplíquenle por 100 para poder ver en porcentajes y sea más fácil de verlo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo aquí?
que yo tengo un 0.7% de probabilidad. Le voy a bajar el número de decimales también, ¿ya? Tengo el 0.78% de probabilidad de que lanzando 7 veces una moneda, nunca me salga sello. ¿Esa es una probabilidad alta o es una probabilidad baja? Medianamente alto. Baja. Estamos por 100, Diego. Le multipliqué por 100. Entonces es menos del 1%. ¿Ya? Es menos del 1%. Y a ver, en la realidad, vean, contrástenlo con la realidad. Hagan el ejercicio. Cojan una moneda, lancen 7 veces. ¿Y cuál es la probabilidad de que nunca salga sello? Es bastante baja, ¿no es cierto? O sea, realmente suena lógico que sea bajo. Ahora podemos ir al revés. ¿Cuál es la probabilidad de que lanzando 7 veces la moneda, 7 veces te salga sello? ¿Es una probabilidad alta o una probabilidad baja? Es la la Es la misma, misma. ¿no? O sea, En este caso va a ser la misma, pero ¿es alta o es baja? baja. Es bajísima. Entonces, ahora sí voy a arrastrar todos estos números para que se copien la fórmula. ¿Ya? Ahí está la fórmula copiada. Y vamos viendo cómo funciona. Que salga 0 veces sello es una probabilidad baja. Que salga una vez sello en 7 es una probabilidad de un 5%. Que salga 2 veces es del 16%. Que salga 3 veces es del 27%. Que salga 4 veces también es del 27%. ¿Ya? Que fíjense, es la probabilidad más alta entre todas. Porque el rato que tú dices, ok, está bien que me salgan 3 de 7 o 4 de 7, pero que me salgan 5 de 7, 6 de 7 y 7 de 7, ya la probabilidad comienza a bajar nuevamente. ¿Sí? Comienza a bajar nuevamente esa probabilidad. Emilia, si tú sumas todo esto, fíjate, yo voy a sumar todo esto que está aquí. Quitémosle un poco. Y me sale 100%. ¿Sí? La suma de todas estas probabilidades me da 100, que es la probabilidad máxima. ¿Sí? ¿Por qué me sale 100? Y esto tiene que ver con la acumulación. Entonces aquí voy a poner algo adicional que se llama el acumulado. Perdón. Acumulado. ¿Ya? Yo voy a ir acumulando los valores. ¿Ya? Entonces el primer valor va a ser igual siempre a este valor. Pero el segundo valor va a ser la suma de este más la suma de su valor. Hasta llegar a 100. ¿Ya? Aquí estoy acumulando las probabilidades. ¿Ya? ¿Por qué les muestro esto? Ya les voy a decir. ¿Ya? Hasta la probabilidad de 100. Si yo les hago la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que me salga de 0 a 3 sellos en 7 lanzadas? ¿Cuál es la probabilidad de que me salga sello de 0 a 3 sellos en 7 lanzadas de la moneda? ¿Cuál sería su respuesta? 50%. 50%. Yo sumo todas las probabilidades que se encuentran dentro del rango de la pregunta que yo estoy haciendo y encuentro el valor, que es del 50%. Es decir, yo estoy sumando 0,78 más 5,47 más 16,41 más 27,34, perdón, más 17,34. Sumado todo esto me da el 50%. ¿Ya? Entonces yo puedo jugar con rangos. ¿Cuál es la probabilidad de que me salga de 2 a 6 sellos en 7 lanzadas? ¿Cuánto sale? Yo sumo de 2 a 6 sellos y me sale el 92,97%. ¿De acuerdo?
Yo puedo sumar estas probabilidades. Y entonces, ¿por qué el 100% al final? Por lógica, ¿no es cierto? ¿Cuál es la probabilidad que me salga de 0 a 7 sellos en 7 lanzados? El 100% de las veces, ¿no es cierto? De 0 a 7 en 7 lanzadas, siempre va a ser el 100%. El 100% de las veces. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Vamos al siguiente ejercicio, ¿ya? Creo que lo mejor es ir haciendo ejercicios y con eso ustedes van tomando un poquito más de habilidad, ¿ya? Tomemos este ejercicio y yo tengo que darles algunos datos adicionales. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que cruzando 7 personas la misma calle existan X número de atropellados? ¿Ya? La pregunta está fea, pero funciona bien para el ejemplo, ¿ya? Entonces, voy a hacerles exactamente las mismas preguntas que les hice hace un momento. ¿Cuánto es n? Por favor, ayúdame con la pregunta, por favor, no cogí todo. ¿Cuál Por es favor. la probabilidad de que cruzando 7 personas la misma calle, a la misma hora, digamos, ¿ya? La misma calle, uno detrás del otro, no todos al mismo tiempo, sino uno detrás del otro. ¿Cuál es la probabilidad de que cruzando 7 personas la misma calle existan X atropellados, X número de atropellados? N es igual 7. Vamos entonces a las dos preguntas. ¿Cuánto es n? ¿Y cuántos son los valores que x puede tomar? Pedro, algo me dijiste. N sería igual a 7 y X sería igual 0.5. ¿X 0.5? Atropellado o no atropellado. ¿No? Sería 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Correcto. 6 Casi, y 7. casi. Te faltó un dato. El 0. 0. Exacto. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿No es cierto? Puedes tener 0 atropellados, 1 atropellado, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atropellados. Entonces, el ensayo es 7, n es igual a 7. Y las probabilidades de atropellados pueden ser que a nadie le atropellaron, o atropellaron a una persona, o atropellaron a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, o a 7 personas. ¿Ya? Entonces, n igual a 7, x igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ok? ¿Esto es una distribución continua o es una distribución discreta? Discreta. Discreta. ¿Por qué? Porque ¿Por qué, Diego? ¿O por qué, María Laura? son 7 personas, no hay como la mitad de una persona, todos son. Exacto. Tú no puedes atropellar 1.5 personas. O es 1 o es 2, o es 3, o es 0. Pero no pueden haber mitades. ¿De acuerdo? Entonces es una distribución discreta. Por lo tanto, estamos hablando de una distribución binomial. ¿De acuerdo? Mantenemos el número de ensayos, es una distribución discreta, ¿ya? ¿Qué datos nos faltan en este momento para poder seguir haciendo este ejercicio? La probabilidad de ser atropellado. Correcto, ¿no? la probabilidad de ser atropellado. ¿Cuánto es la probabilidad de ser atropellado? ¿Cuánto es? La probabilidad de éxito se llama. Que por cierto suena feo, ¿no? Porque el éxito es que te hayan atropellado. ¿Sí? El 50%. éxito es que te hayan atropellado. ¿Cuánto, Vanessa? 50%, ¿Por qué? porque están dos opciones. No. Tú En cruzas uno. una calle. Mírate tú cruzando una calle. Y tú cruzas una calle a las 6 de la mañana. Una calle muy grande, muy ancha. Tú cruzas esa calle, perdón, a las 3 de la mañana tú cruzas esa calle. Y después tú cruzas esa calle a las 12 del día.
¿Tú crees que las probabilidades de que te atropellen es la misma? Depende del tráfico. Correcto, depende del tráfico. María José. No, justamente iba a decir eso, que necesitamos más datos contextuales para poder determinar eso. Exactamente. A ustedes tienen que darles la probabilidad de éxito, ¿ya? La probabilidad de éxito, en este caso, uno puede obtenerlo por literatura, por otras investigaciones, o porque alguien te da ese ejercicio. Entonces, yo voy a decir, para este caso en particular, que la probabilidad de éxito, o sea, de que te atropellen, es del 1%, del 10%, perdón, ¿ya? 10%. No sé si se entiende. Este dato no te lo dan, o sea, este dato tú no lo puedes calcular, este es un dato que te lo tienen que dar, ¿ya? Porque vamos a decir que estas personas estaban cruzando la calle a las 12 del día. Y a las 12 del día, en una avenida en particular, por investigaciones que se han hecho, sabemos que el 10% de esas investigaciones, el 10% de esas, perdón, el 10%, hay una probabilidad de éxito del 10%, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de fracaso? 0.9. 0.9. Correcto. 1 menos la probabilidad de éxito. Entonces, voy a plantear el ensayo igual que lo hice anteriormente. ¿Qué valores de éxito puedo tomar X y cuánto es el número de ensayos? Entonces, yo puedo tener 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Ok? Y el número de ensayos, como ya vimos, eso se tiene que mantener. Tienen que ser siempre 7. Voy a poner esto bien. Y lo que yo tengo que sacar es P de X. Entonces, tomémonos ustedes y yo 5 minutos y hagan los cálculos. ¿Sí? Voy a dejar de compartir, yo voy a hacer mis cálculos y ustedes hagan los suyos. Y en 5 minutos conversamos y vemos las respuestas. Pues es que seguramente a vos te quitaron alguna cosa ¿cómo se llama esto? Cuando se hace se quita el deducible, te quitaron más de lo que deberían quitarte y te lo van a responder. Malky, su micrófono está prendido. Sí, sí, no, tranquilo, sí, sí, gracias. Ya, ok, gracias. Ya, sigamos. Me distraje un segundo.
¿Cómo vamos? ¿Ya estamos? Ya, 2 minutos más. Adelante. Ya, vamos. Si no, no vamos a alcanzar a ver la otra parte que tengo que hablar con ustedes. ¿Alguien que quiera compartir? ¿Alguien que tenga la respuesta? ¿O que quiera mostrarnos lo que ha hecho? ¿Quién se anima? Vamos, Pedro. Y explícanos un poquito qué es lo que has hecho. Tal vez si le puedes hacer un poquito más grande. Ya, adelante. No te oigo, Pedro. ¿Estás hablando? ¿Ahí me escuchan? Ahí sí. O sea, lo que hice fue simplemente copiar la fórmula Ya. con estas nuevas características. Tú le pusiste 0.2. Creo que es 0.1 lo que habíamos quedado. 10%. Estoy en el otro ejercicio. Eso, verás, leí. Más grande. Ok. Entonces, simplemente copiar la fórmula, cambiando las celdas que estaban fijadas Ajá. y ya me da los resultados automáticamente. A ver, déjame ver. Ya, pero ¿cuál es tu interpretación? Ya, digamos, ya puedes hacer la fórmula, eso está bien, pero ahora quiero tu interpretación. Primero, empezando desde el inicio, ¿no es cierto? ¿Es baja o alta la probabilidad de éxito en general? A ver, éxito, siendo el éxito que hayan atropellados, ¿no es cierto? La Ajá. misma X atropellados. Entonces es Antes baja. de... siempre es baja, porque siempre es del 10%, ¿te das cuenta? O sea, es solo el 10% es la probabilidad de éxito, ¿no es cierto? Entonces, los atropellamientos, por decirlo así, ¿no es cierto? Esa probabilidad de éxito es muchísimo más baja que la posibilidad de fracaso. Siempre hay más posibilidad de que fracases, o sea, que sí cruces la calle, de que te atropellen, ¿ya? Teniendo eso de antemano, ¿no es cierto? Entonces es que uno comienza a tener la primera lectura. Entonces, de 7 personas que pasan, ¿cuál es la probabilidad de que ninguno le atropellen? Es del, 45. es del 40 y casi 48%. Ujú. ¿Ya? Si alguien no está de acuerdo con estos datos, alza la mano, ¿ya? Si a alguien le salió algo diferente, ¿ya? Después de que uno le atropellen a uno, es del 37%. Y fíjense que ahora las probabilidades no comienzan a subir como el caso anterior, sino que comienzan a bajar, porque cada vez es más difícil que pueda existir 2, 3, 4,
atropellamientos, teniendo de antemano que la probabilidad de éxito es súper baja. Entonces, si es que, por ejemplo, decimos cuál es la probabilidad de que 7 personas les hayan atropellado en las 7 veces que pasaron, tienen una probabilidad de éxito tan baja, es casi cero. ¿Sí? Es bajísimo, ¿ya? Es menos del 1 por 10.000 de los casos posibles de que 7 personas hayan sido atropelladas en esos 7 ensayos, ¿ya? Entonces, a diferencia del caso anterior, en donde acuérdense que la probabilidad de éxito y la probabilidad de fracaso era 50-50, aquí las cosas cambian porque estamos alterando el factor de éxito. Si ese factor de éxito fuera al revés, Pedro, le puedes cambiar y puedes ponerle en el éxito 0.9. La fórmula se invierte completamente. ¿Por qué? Porque ahora quiere decir que la probabilidad de éxito es extremadamente grande, ¿ya? Siendo tan grande, en realidad tú esperas que haya muchísimos más atropellados que ningún atropellado. Entonces, por eso es que 0 en 7, la primera línea de 0 en 7, nos sale una probabilidad casi de 0. No es 0, nunca va a ser 0. Siempre va a existir una probabilidad, ¿ya? Y de ahí va subiendo el valor porque la probabilidad de éxito termina siendo cada vez más grande. Si es que invertimos la fórmula, perdón, la probabilidad de éxito. ¿Ya? Preguntas hasta ahí. Está bien hecho, está bien hecho, está bien calculado. ¿Ya? ¿Ninguna pregunta más o menos claro como para poder resolver este tipo de ejercicios? ¿Ya mejor, un poco mejor? ¿Ya? Entonces acuérdense, ¿cuáles son los factores determinantes para ubicar bien? Primero, ver si es que están las características de la binomial en la pregunta. Si es que el tipo de pregunta te lleva a una binomial. Si X termina siendo un número discreto, entonces estamos hablando de posiblemente una binomial. Pero lo que termina de definir una binomial es que solo puedes tener 2 resultados en esos cálculos, o el éxito o el fracaso. ¿Sí? Sí o no. O te atropellan o no te atropellan en este caso. Te atropellan o no te atropellan. ¿Ya? No puedes tener más casos. Entonces ahí tú puedes utilizar el cálculo de la binomial en donde está implícita una combinación, ¿cierto? La fórmula de la combinación para poder hacer estos cálculos. ¿Ya? ¿Por qué estamos haciendo una combinación? ¿Quién me puede decir? ¿Ya? No es pregunta de examen, pero ¿por qué estamos utilizando la fórmula de la combinación para la fórmula de la binomial? Tal vez porque son como las posibilidades que tienes de hacer, por ejemplo, 7 pruebas, ¿cómo es? Número de ensayos por el número de probabilidad. Casi, estás bien, María Laura. Lo que estamos intentando saber es cuál es el campo muestral. ¿Ya? La fórmula de la combinación nos está dando el campo muestral. Y el campo muestral no nos interesa si es que a la persona que le atropellaron fue primero, último o en la mitad. ¿Sí? No nos interesa el orden. Lo que tenemos que saber es cuántas combinaciones posibles existen para que se dé el suceso que estamos investigando. El suceso es que a alguien le atropellen, no importa si fue en el primer ensayo o en el 7º ensayo. Finalmente, lo que importa es si es que fue atropellado o no. Entonces utilizamos la fórmula de la combinación para saber el campo muestral. ¿Sí? Por eso el uso de las combinaciones. ¿De acuerdo? Ahí ya estamos juntando lo que trabajamos con Carlos hace 2 semanas con lo que trabajamos la semana anterior. Por eso se utiliza la combinación. Por eso es tan importante entender sobre combinaciones. No se utilizan variaciones, no se utilizan permutaciones. En este caso, se utilizan las combinaciones, porque no importa el orden en el cual se dio el suceso. Solo necesitas saber cuántos sucesos
existieron? ¿Cuántos posibles sucesos podrían darse para encontrar el campo muestral? ¿De acuerdo? Preguntas, hasta ahí. Hay un ejercicio adicional que está también en la hoja Excel. No la vamos a hacer porque en realidad ya es bastante repetitiva. Y si ustedes ya pueden hacer y ya están un poquito más entrenados para cómo hacer el cálculo, perfecto. Pero intenten hacerlo después de la clase para que tengan un poco más de práctica, sobre todo en cómo leer la pregunta, que me parece lo más importante. Ya la resolución como tal, como les dije, ustedes pueden tener en una hoja todas las fórmulas. No tienen que aprenderse de memoria nada. Es más, pueden anotar la forma y los pasos que tienen que hacer, todo lo que quieran. No pasa nada, no es un tema de cómo calcular. Es un tema más de interpretación. ¿Qué es lo que estamos interpretando? ¿Ya? Veamos un poco distribución normal, ¿les parece? Si están de acuerdo. ¿Ya? Entonces voy a compartir de nuevo mi pantalla. Ya voy a dejar esta hoja atrás. Y aquí había también un documento. Está acá. Que les puse también en la plataforma. Que es básicamente lo que Carlos ya les había mostrado. Entonces ahí no van a haber muchas diferencias. ¿Ya? Pero vamos a hacer como una pequeña recapitulación de lo que Carlos hizo para entender el tema de la distribución normal. ¿Ya? Entonces, acuérdense que Carlos les había dicho que estaba lanzando un dado. ¿Ya? Y que puede lanzar una vez el dado o puede lanzar un montón de veces el dado. Miles de veces el dado. ¿Ya? En este caso, creo que eran, no me acuerdo cuántos, pero era 64 por 1000. ¿Ya? 64,000 veces el dado. En este ejemplo que yo estoy colocando aquí, yo lancé el dado 64,000 veces. ¿Ya? ¿Qué es lo que estamos queriendo ver aquí? Nosotros lo que queremos ver es la forma en la cual el tamaño de la muestra importa necesariamente para saber que nuestros resultados se aproximan al resultado óptimo. ¿Ya? El resultado óptimo es el resultado de la población. ¿Ya? Les voy a hacer una primera pregunta que Carlos creo que no les hizo, pero creo que sí vale la pena. ¿Este lanzamiento de dados es discreto o es continuo? Discreto. Entonces, ¿por qué Carlos está utilizando este mismo ejemplo para hablar de la curva normal si supuestamente la curva normal solo funciona con distribuciones continuas y no con distribuciones discretas? Porque la distribución igual puede acercarse a la normal. Esa es una razón, de acuerdo, Lorenzo, pero hay otra razón adicional. Lo que Lorenzo está diciendo es que como estoy haciendo un montón de ensayos, no solo 7 como hace un rato, sino un montón de ensayos, cuando hago un montón de ensayos, esos ensayos van a comenzar a parecerse a una distribución normal. Pero no terminan siendo una distribución normal así nomás. Se parecen muchísimo. Por supuesto, Lorenzo, tienes razón. Pero, ¿qué más? ¿Por qué creen que Carlos utiliza este mismo ejemplo de distribuciones discretas para utilizarlo en distribuciones continuas? Aquí les doy la respuesta. Aquí están mis datos, no he hecho nada, simplemente les estoy mostrando mis datos. Aquí están todos estos millones de datos que tenemos, ¿no? Miles de datos que tenemos. Carlos está utilizando en realidad como dato, como el dato que él va a trabajar, no las lanzadas de los dados, sino el promedio de las lanzadas de los dados. ¿Se acuerdan?
que lo que él estaba sacando son los promedios de cada una de las lanzadas. Y los promedios de las lanzadas ya se convierten en un número continuo. Ya no es un número discreto, ¿ya? Entonces, Carlos realmente no está utilizando los valores de las lanzadas de dados, sino los promedios de las lanzadas de los dados. ¿Se entiende? Y eso ya es un número continuo, ¿ya? Aquí se están todos estos datos que están acá, que ustedes vieron, ya son datos continuos, ¿ya? ¿Cómo se hicieron estos datos, no? No voy a repetir exactamente todo, pero cuando dice X2, quiere decir que ha tomado una muestra de la primera fila de solo 2 lanzadas y saca el promedio, ¿ya? Entonces, en este caso está sacando el promedio de estos 2 datos que están aquí, al azar, del AF31 y el AG32. Suma los dos, 6 más 6, 12, dividido para 2, me sale 6. O sea, aquí está el valor de 6, ¿ya? Cuando hace X4, toma 4 valores de la fila 1. Cuando hace X8, toma 8 valores de la fila 1. Cuando hace X16, toma 16 valores. Cuando hace X32, toma 32 valores. Y aquí hay una columna adicional que Carlos no lo puso, que lo puse yo, que es X64, que significa que tomó todos, absolutamente todos los valores de la primera fila. Pero solo de la primera fila, ¿no? Después, cuando nos movemos hacia abajo, es exactamente lo mismo, pero de la segunda, de la tercera, de la cuarta, hasta la fila número 1000. ¿De acuerdo? Y lo que estamos sacando aquí son los promedios de los lanzamientos, ¿ya? Entonces, ahí sí se convierte en una distribución continua, porque lo que estamos viendo son las medias, la distribución de las medias, ¿de acuerdo? Entonces, si tenemos todas estas cantidades de datos, lo que nosotros podemos ver es que si hacemos la media de cada una de estas columnas, me voy a ir hacia abajo porque ya tengo esos cálculos aquí, ustedes también los deben tener. Si yo me voy abajo, yo puedo hacer el cálculo de la media de X2. O sea, el promedio de los promedios de los lanzamientos de los dados en X2. ¿Ya? Y la media me sale 3.55. Si hago del promedio de los promedios de X4, me sale 3.54, de X8, 3.53, de 16, 3.51, de 32, 3.52 y de 64, 3.51. ¿Ya? Y la primera conclusión que hacía Carlos es que todas las medias se parecen entre ellas. Las medias de las medias son todas muy parecidas o iguales. Las medias de los promedios son todos muy parecidos. Pero que el cálculo de la distribución estándar no es igual, sino que comienza a ajustarse a la media de la población mientras más grande sea la muestra. Entonces, al principio, con X2, la distribución estándar de las medias era 1.22. Y cada vez que íbamos aumentando la muestra, esa distribución estándar comenzaba a moverse, a caer, a ser más fina, ¿ya? Porque el número de muestras que teníamos era extremadamente más grande. Carlos había llegado solo hasta X32, yo les aumenté uno adicional que dice X64, ¿ya? La otra característica de las muestras pequeñas es que los rangos y los mínimos y máximos también son súper grandes. Entonces, en el caso de las muestras de X2, los valores podrían ser, el promedio del promedio podría ser 1 o podría ser 6. Imagínense lo grande que es eso, ¿ya? Es decir, un rango de 5. Pero en el momento en que nosotros vamos aumentando la muestra, ¿sí? Vamos duplicando la muestra en este caso, que es lo que estamos haciendo, cada vez la duplicamos, los rangos también comienzan a disminuir. El mínimo comienza a hacerse más grande, el máximo comienza a hacerse más pequeño y el rango comienza a estrecharse, ¿sí? Porque los valores terminan siendo cada vez más cercanos a la media de la población. Entonces, en el caso de X2 tenías rangos, el mínimo de 1,
Y después, miren cómo va subiendo. 1.25, 1.63, 2.19, 2.78, 2.77. Aquí como que ya comienza a estabilizarse, ¿no es cierto? Ya no comienza a cambiar demasiado ese rango, ¿ya? Perdón, ese mínimo. Después del máximo comienza a hacerse más pequeño. Al principio 6, después sigue siendo 6, después de 5, 4, 4.50 hasta 4.19, ¿ya? Y eso hace que la resta de los dos, que es el rango, también se haga más pequeño. Desde un rango de 5, que es muy grande, hasta un rango de 1,42, que es mucho más pequeño, ¿ya? ¿Cómo se ve esto gráficamente? Gráficamente, y es lo mismo que les mostraba Carlos, esto se ve de esta forma. Cuando tú tienes muestras pequeñas, que es la muestra, la primera, que dice X2, que es la que estoy señalando, la distribución de los datos tiende a ser uniforme. O sea, es una distribución extremadamente laxa. Acuérdense que es del promedio, ¿no? Son distribuciones continuas, ¿ya? Todo lo que tengo por debajo de la línea azul, que es el área, todo esto me suma 1 de probabilidad, ¿sí? Como vimos, ahorita estamos aplicando las reglas de la curva normal, ¿ya? Aunque esta todavía no se parezca tanto a una curva normal, sí es bastante simétrica, ¿sí? Lo que sucede desde la media, lo que sucede al lado izquierdo y lo que sucede al lado derecho son exactamente igual. La distribución es la misma, las frecuencias son las mismas, ¿ya? Pero como es una muestra tan pequeña, no es representativa de la población, ¿ya? Vamos subiendo esas muestras y pasamos a X4 y ustedes ven cómo esta curva comienza a tener unas características de distribución normal, ¿ya? Hasta cierto momento. Pero en general lo que sucede es que mientras más vamos aumentando esa muestra, más esbelta se comienza a volver esa distribución de las curvas. ¿Qué significa que se vuelva más esbelta? Que los datos comienzan a concentrarse más, ¿ya? En el caso del lanzamiento de dados, por experimentación, por conocimiento, ¿sí? El promedio de lanzamiento de un dado, ¿no es cierto? El promedio es de 3.5, ¿ya? Pero eso porque nosotros lo conocemos, ¿ya? Por los experimentos que hemos hecho. Entonces, el 3.5 es la media de la población. Si todos los datos de la muestra dijeran 3.5, entonces nosotros tendríamos una exactitud entre la muestra y la población. Pero como es solo una muestra, siempre vamos a tener un grado de error. El grado de error es mucho más grande con muestras pequeñas y el grado de error disminuye muchísimo cuando las muestras son mucho más grandes. Por ejemplo, en este caso, si yo tomo la muestra X2, que es una muestra pequeña, la media de lanzamiento de dados puede ser o 1 o 6 con una probabilidad bastante alta. Aunque la probabilidad más alta de todas es que salga 3.5, porque esa es la media. Pero si se fijan, casi termina siendo una distribución que se parece a una distribución uniforme, como que todas las probabilidades son iguales, ¿ya? Y nosotros sabemos que el promedio de lanzamientos es de 3.5. Entonces no puede ser 1 ni puede ser 6, ¿ya? Entonces aquí el error es demasiado grande. Cuando vamos aumentando la muestra y ya llegamos a la muestra de X64, pasa exactamente lo contrario. Se vuelve tan esbelta que los valores más probables en los que puede estar la media de lanzamiento de dados es de 3 a 4. También están estos otros valores, 4, 5, 6, pero son tan pequeños e insignificantes que ya no los tomamos en cuenta porque están por encima de las 3 desviaciones estándar. De las 2 o de las 3 desviaciones estándar, ¿ya? Están tan alejados de la media que ya no los tomamos en cuenta. Entonces, los valores más probables, en donde probablemente está el 99% de todo, es entre 3 y 4, ¿ya? Entre 3 y 4, más o menos. Puede ser un poquito más, un poquito menos, pero está entre 3 y 4.
Mientras que la probabilidad de x2 era tan laxa, la probabilidad de x64 ya es muchísimo más esbelta. Quiere decir que los valores ya no fluctúan tanto. Nuestro nivel de error es muchísimo menor. ¿Ya? Si yo grafico los valores de la desviación estándar, me voy a regresar nuevamente a mis cálculos que están aquí. Yo tomo estas desviaciones estándar que están aquí de cada uno, de x2, de x4, de x8, de todas, y las voy a graficar. Esto es lo que estoy haciendo aquí. Estoy graficando mi desviación estándar. Fíjense que en el primero, en x2, la desviación estándar es extremadamente grande. En x4 baja, en x8 baja nuevamente. 16, 32 y 64. Pero fíjense la forma que toma esta curva, ¿ya? Hay un momento que no es en x64, sino que seguramente es todavía más acá, en donde esta curva se comienza a estabilizar. Es decir, que la desviación estándar ya no se va haciendo eh, más pequeña y más pequeña, el doble de pequeña, sino que ya son unos valores que se van a mantener más o menos iguales. Siempre va a bajar un poco, pero ya no mucho más, hasta que hay un momento en donde la desviación estándar ya está completamente estabilizada. Cuando uno encuentra esa estabilización de la desviación estándar, es cuando uno de alguna forma ya sabe que tiene una buena muestra, que es la muestra en la cual uno puede confiar para saber qué se parece al de la población, ¿ya? Que es una desviación estándar aceptable, que ya no se va a mover mucho, porque para poder mover esa desviación estándar, yo tendría que cuadruplicar mi número de muestras cada vez, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de esa ley que estábamos hablando con Carlos? ¿Ya? Entonces, lo único que quiero hacer con esto, porque no tenemos un ejercicio todavía, eso viene mañana, para hacer ejercicios con la curva normal, es que entendamos a partir de las características de la curva normal, qué podemos nosotros interpretar de mejorar el tamaño de la muestra permanentemente, ¿ya? Y cómo eso nos va configurando un escenario en donde el nivel de error siempre va a ser menor cuando estamos ampliando la muestra. ¿Sí? Preguntas. ¿Qué no les queda claro? Mañana con Carlos van a comenzar a hacer ya ejercicios con la curva normal. Por eso no estamos haciendo los mismos ejercicios que hicimos con la binomial, que yo no me quiero adelantar a la clase de Carlos. Solo quiero que entendamos de la curva normal lo que dijimos al principio, que son sus características y cómo interpretarla. El tema de las desviaciones de estándar y en este caso cómo se puede aplicar en el caso de las ampliación de muestras. Cualquier pregunta es válida. Si es que no entienden desde el principio algo o hay alguna cosa, por favor, díganme cualquier pregunta que tengan. Yo solo quiero saber si entonces 64 era la respuesta del ejercicio que estábamos haciendo en clase. La verdad es que no lo sé a ciencia cierta. Creo que sí, pero nunca hice, pero podría ser, ¿ya? Ah, ok. Lo que hay es que justificar por qué es 64 finalmente, ¿no? ¿Por qué termina siendo 64? Entonces ahí lo que tienen ustedes que ver es, por ejemplo, en función de las desviaciones estándar, cuánto se están moviendo y cuánto están capturando de la población. Eso es un uso del conocimiento que ustedes tienen sobre la curva normal. Pero yo diría así como al ojo, entre 3 y 4 ya está contenido el 99% de toda la población. ¿Sí? Este archivo también ustedes lo tienen a la mano, lo pueden bajar, lo pueden estudiar un poco más.
em, y pueden hacer sus propios cálculos. Tal vez lo que sería bueno, por ejemplo, es que ustedes hagan la misma práctica, no con tantos datos, sino reduciéndolo, no haciéndolo tan grande, sino que hacen la simulación de lanzamiento de dado para una matriz de 10 por 10, por ejemplo, para que sean 100 datos. Y practíquenlo, vayan haciendo uno por uno y van a ver cómo la lógica comienza a quedar un poquito más clara. Y de nuevo, ¿no? Se vuelve una distribución discreta porque lo que estamos leyendo son las medias de los lanzamientos de los dados. No estamos haciendo las medias del lanzamiento per se de los dados, sino de las medias de lanzamiento de los dados. Hay un paso intermedio ahí. ¿Ya? Listo, si no hay alguna pregunta, ya van a ser 11:30. Ya estamos terminando. Si es que tienen alguna duda, no dejen de escribirme o de llamarme. Podemos tener una conversación uno a uno también si es que hay alguna dificultad. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, un abrazo con todos. Nos vemos mañana en las clases de Carlos. Gracias. Adiós. Buenos días. Chao.